Estamos en un contexto electoral en Honduras y definitivamente es importante siempre abocarse a la historia. ¿Qué nos dice el pasado de las elecciones que se han desarrollado en nuestro país? Después de la independencia en 1822, un 10 de marzo de 1822, se llevan a cabo las primeras elecciones se llevan a través de un sufragio público, el cual pues llevó poco a poco a la elección de las autoridades que dirigirían los destinos de nuestro país desde ese entonces. Y las mismas se desarrollaron a lo largo de los años, se han ido desarrollando no de manera tan tranquila como deseáramos, sino que todas presentan sus peculiaridades. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Amaya, quien es el coordinador de la Maestría de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con quien ya hemos tenido el placer de grabar varios programas y le doy la más cordial bienvenida, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, un saludo cordial a toda la comunidad universitaria y bueno, a todo el público que sigue nuestro canal universitario UTV. Doctor, el contexto lo que es previo a las elecciones o después de las elecciones siempre han tenido su peculiaridad a lo largo de los años y eso lo registra la historia de nuestro país. Sí, la historia del sistema electoral en Honduras y la historia podríamos decir, del derecho a la ciudadanía es un tema aún por investigarse en el país. Desgraciadamente, el caso de Honduras ha sido uno de los más atípicos de América Latina porque, infortunadamente, a pesar de que hemos tenido una rica tradición electoral, infortunadamente ha estado sesgada por casos de fraudes electorales colosales, de modo que incluso en los años 60 se acuñó para toda América Latina el término elecciones estilo Honduras, para indicar que las elecciones en Honduras eran una charada, porque casi siempre estaban signadas ya sea por la intromisión militar o por el fraude, ¿verdad? Son pocas las elecciones en Honduras que se puedan reconocer realmente como transparentes y legítimas, y más bien lo que ha imperado desde el siglo XIX y hasta el presente ha sido el fraude fraguado precisamente por las élites conservadoras que se quieren mantener en el poder. Al mismo Valle se le hizo fraude, ¿no? Y podemos registrarlo como el primer fraude de elecciones en estas tierras. Así es, en el siglo XIX, cuando nace el proceso electoral y sobre todo el otorgamiento de la ciudadanía en Honduras, en ese tiempo, después de la independencia, cuando se otorga ciudadanía, era en aquel tiempo, decían, una ciudadanía responsable. Es decir, que solamente se le otorgaba ciudadanía, por ejemplo, a los varones que eran mayor de 25 años o que supieran leer y escribir o que tuviesen bienes. De modo que la enorme población indígena y afrodescendiente y de mestizos o de iletrados no tenían ciudadanía, tampoco las mujeres. De esa manera, entonces, uno de los primeros procesos electorales, cuando se elige en 1825 al primer presidente de la República Federal, de la República Mayor, en la que compitieron Manuel José Arce y José Cecilio del Valle, no era como hoy en día una votación directa, sino que era una votación que realmente era sustentada por autoridades mayores, en este caso por ejemplo, candidatos a alcaldes o a diputados para la República Federal. En ese conteo, José Cecilio del Valle resultó triunfador, pero no obtuvo la mayoría absoluta, así que el Congreso en Guatemala decidió entonces quién iba a ser el ganador y pues le dieron el triunfo al salvadoreño Manuel José Arce. Es decir que la primera experiencia electoral de la historia de Honduras y Centroamérica
muestra pues un caso, diríamos, de fraude electoral, tal como se ha experimentado en Centroamérica en años recientes. Todos estos años, o todas estas fechas que se destinan para elecciones, han presentado datos o curiosidades bien importantes. ¿Cómo es el ambiente previo a las elecciones o cómo fue el ambiente previo a las elecciones, doctor? Por ejemplo, para la década del 50, que fue tan turbulenta después de la salida de Tiburcio Carías Andino, que entra Juan Manuel Gálvez y que intenta nuevamente Tiburcio Carías Andino llegar a la presidencia. Porque incluso la llegada de la presidencia de Tiburcio Carías Andino fue bastante turbulenta y en su momento pues se tuvo que levantar en armas porque no se le quiso hacer entrega de la misma. Sí, la experiencia hondureña de los procesos electorales en el siglo XX ha sido turbulenta, ha sido dramática, ha sido signada también por la violencia. Ya se vio, por ejemplo, en varios casos en la primera mitad del siglo XX, sobre todo quizás los tres momentos más tensos y sangrientos que se vivieron electoralmente, por ejemplo, en las elecciones de 1919, de 1923 y de 1932, las tres en su conjunto estuvieron precedidas de guerras civiles, incluso la cruenta guerra civil de 1924, que ha sido la más sanguinaria. Entonces, esos momentos preelectorales estuvieron marcados por guerras civiles, ¿verdad? Luego se instauró en los años 30 la dictadura del general Carías, que no había elecciones, simplemente el Congreso lo declaraba ganador, ¿verdad? De hecho, eliminó las elecciones hasta que Estados Unidos lo obligó de nuevo a que hiciera elecciones en 1949. Y después de que Carías deja el poder, pero continúa el Partido Nacional en la figura de Juan Manuel Gálvez y luego de Julio Lozano Díaz, los momentos previos a las elecciones también estuvieron signados por violencia. Hay que considerar que ellos ya tenían varias décadas de estar en el poder, casi 2 décadas, que tenían una masa electoral muy grande, incluso conformada por lo que la oposición había denominado la mancha brava del Partido Nacional, ¿verdad? De modo que los momentos previos a las elecciones estaban signados también en esos momentos por violencia. Los candidatos movilizaban, ¿no?, a estas fuerzas de choque, a la mancha brava, para atemorizar a la población, práctica que fue tan usual como hasta la década de los años 80. Se pensaba que se había perdido este tema de violencia preelectoral, pero en estos últimos meses, previo a las elecciones de 2021, nuevamente estamos asistiendo a prácticas antidemocráticas como era la violencia preelectoral, ¿verdad? Tengo en mis notas, doctor, que hasta 1928 se lograron llevar a cabo elecciones pacíficas y fue cuando ganó el liberal Vicente Mejía Colindres contra Carías Andino. ¿Es así? Sí, yo creo que esa ha sido una de las últimas veces en las que se vislumbró un traspaso presidencial pacífico y transparente. Había gobernado de 1925 a 1928 el presidente nacionalista don Miguel Paz Barahona, paisano suyo de Santa Bárbara, ¿verdad? Sí. Y en las elecciones del 28 triunfa el candidato liberal, el recordado doctor Vicente Mejía Colindres, y hubo un traspaso en la Casa Presidencial de un presidente nacionalista a un presidente liberal. Eso no se veía hasta que Ascona, por ejemplo, Ascona del Hoyo traspasó la banda presidencial al expresidente Rafael Leonardo Callejas casi 60 años después, imagínense. En este contexto esperamos que si vuelve a pasar, ¿verdad?,
que todo marche de manera pacífica, que un presidente pues de un partido traspase a otro sin que medie la violencia, aunque consideramos que es bastante difícil, ¿verdad? Dado el contexto de crispación política que hay en el país. Sí. Desde 1894 hasta 1923 fueron una serie de acontecimientos. Policarpo Bonilla inicia con un golpe de Estado, luego se llevan a cabo elecciones, estas para que ya no fuera un gobierno de facto, sino que fuera un gobierno constitucional. Para 1898 gana un candidato impuesto por Bonilla, que fue Terencio Sierra. En 1902 se llevan a cabo elecciones con un partido recién fundado, que fue lo del Partido Nacional, y el adversario fue Juan Ángel Arias, del Partido Liberal, y estas elecciones estuvieron llenas de irregularidades y sus resultados no fueron reconocidos por el Congreso hasta que Manuel Bonilla, candidato del Partido Nacional, encabeza una revuelta y propicia un golpe de Estado el 13 de abril de 1903. Es básicamente con lo que finaliza el siglo XIX e inicia el siglo XX. Así es, yo creo que en Honduras falta consolidar una cultura democrática. Dese cuenta que en Honduras hay más de casi 1 millón de personas que son analfabetas, que no saben leer y escribir, que carecen, ¿no?, de cualquier formación de derechos, ¿verdad?, de derechos ciudadanos, de derechos y obligaciones ciudadanas. Entonces, en este contexto, y además en un contexto de una población que de pronto sabe leer y escribir, pero que apenas tiene una escolaridad de 6º grado, todavía impera una cultura política, ¿no?, del caudillismo, donde los hijos se inscriben en un partido político porque es el que siguen sus padres o sus abuelos. Eso es lo que impera en Honduras todavía en gran parte de la población, no solamente rural, sino de las ciudades, ¿verdad? Es decir, que la gente no persigue a un candidato, por sus cualidades profesionales o políticas, sino por caudillismo, ¿verdad? Entonces falta que en Honduras, en la escuela, inculquemos los profesores una cultura política que considere a la democracia como un bien preciado, como un bien que no está mediado por el color de un partido político, sino por lo que representa o por lo que significa una persona, por sus valores y sus prácticas democráticas, ¿verdad? Falta mucho entonces para que en Honduras podamos hacerle ver a gran parte de la población que no tiene que seguir a un candidato político porque sus padres o sus abuelos fueron cachurecos o colorados, pero infortunadamente quizás 1/4 de la población hondureña todavía piensa así por eso precisamente, ¿no? Porque no existe, ¿no?, una educación democrática en nuestras escuelas y colegios. Doctor, ¿y por qué estamos haciendo este programa? Lo estamos haciendo por el hecho de las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Hay mucho miedo por parte de la gente, mucha gente no sabe si ir a votar, hay temor de que llegue a suceder algo, que no se lleguen a reconocer los ganadores o que llegue algo parecido a lo de 2017. Sin embargo, es muy importante que la gente conozca la historia en relación a esta situación. En Honduras, creo que las últimas generaciones estamos acostumbrados a un tipo de elección un poco más pacífica. Sin embargo, a principios del siglo XX, a mediados del mismo siglo XX, se dieron una serie de acontecimientos en cada elección, previo y después de cada elección. Y eso es lo que nosotros tratamos de conocer para transmitírselo a la gente y señalarles pues, de que esto forma parte de nuestra historia. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos recordado en programas de historia, siempre buscamos que a través de esto y de lo que ha pasado en la historia, las cosas no se repitan
y no se desarrollen de esa manera. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en la mayoría, doctor, habían muertos, habían revueltas, como usted ya lo mencionó, se desembocó en guerra civil en 1919, en 1924 también se llevó a cabo otro evento de esta naturaleza. Entonces, o sea, a cada proceso electoral es acompañado de una serie de circunstancias. Ya hablábamos hace un ratito de cómo se vivía previo a las elecciones. ¿Cómo se vivía después de las elecciones, doctor? Bueno, después de las elecciones, en aquellos tiempos, ¿no?, donde a veces, por ejemplo, una diferencia por producto, ¿no?, de los fraudes era bastante abismal, o donde, por ejemplo, la oposición era reprimida, ¿verdad? No se le dejaba votar, por ejemplo, ¿verdad?, etcétera, y la gente tenía que encerrarse en sus casas. Era un ambiente a veces de zozobra, ¿verdad? Primero estaba el problema de tener que ser reconocidos a nivel internacional. En aquellos tiempos, infortunadamente, Estados Unidos estaba muy de acuerdo con esos gobiernos fraudulentos. Ellos que dicen incentivar la democracia en el mundo, de ser los garantes de la democracia. No era cierto. Ellos, en Estados Unidos, era más bien el baluarte, ¿no?, el salvaguarda de esos fraudes electorales, porque recordamos que estábamos en un contexto de Guerra Fría, ¿verdad?, de que Estados Unidos temía de que la Unión Soviética pudiera elevar sus tentáculos por estas regiones. Entonces, finalmente, Estados Unidos siempre reconocía a esos gobiernos fraudulentos, pero luego, ¿no?, ya a nivel de la vida cotidiana, la gente de la oposición generalmente eran los liberales, era el Partido Liberal, porque por mucho tiempo el Partido Nacional era el partido que detentaba el poder junto con los militares. Lo que pasaba con los liberales es que muchos, ¿no?, sobre todo los varones, tenían que huir, ¿no?, buscar refugio, esconderse. Otros tantos se iban al exilio, ¿verdad? El exilio es otro de los aspectos interesantes de la historia política y electoral hondureña. Creo que todos nosotros, casi todos, tenemos familiares que en algún momento estuvieron en el exilio, ¿verdad?, ya sea en México o en los países centroamericanos. Y por otro lado, luego era el tema, ¿no?, de que finalmente se aceptaba que pues determinado bando había ganado las elecciones y empezar a hacer algunos acuerdos. En el caso de Honduras, Honduras es uno de los países que por lo menos en aquel tiempo sí buscaban algunos gobiernos hacer acuerdos mínimos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las dictaduras militares en Nicaragua y en El Salvador, sobre todo, y en Guatemala, donde esas dictaduras, sean militares o cívico-militares, se instauraban férreamente. En Honduras se buscaban algunos acuerdos mínimos con los militares, con el sector empresarial y con alguna dirigencia obrera cooptada, ¿verdad? Ya vio usted incluso que, y nuestros televidentes, que muchos exdirigentes obreros hoy en día más bien hasta tienen partidos políticos, ¿verdad? Porque en algún momento se cooptaron para negociar gobernabilidad, ¿verdad? Pero esa gobernabilidad era aparente en general, ¿verdad?, de amplios sectores de la oposición, sobre todo la oposición liberal y la oposición de izquierda, ¿verdad?, diríamos la oposición ligada, por ejemplo, al Partido Comunista o a organizaciones obreras, siempre quedaban excluidas de la gobernabilidad. Más o menos así era el proceso.
Con esto de la influencia de Estados Unidos, siempre ha sido así, ¿no? Incluso Carías Andino sale de la presidencia obligado por Estados Unidos. Sin embargo, él no se va con las manos vacías y deja a alguien de su entera confianza, que es el caso de Juan Manuel Gálvez, que era su amigo, fue ministro de guerra durante el Cariato, y es el brazo fuerte de él después de haber salido, ¿no? Claro, en el caso de la dictadura del general Tiburcio Carías Andino y de su figura en sí, ¿verdad? Carías es una figura política interesante porque sale del poder y el hombre salió tranquilo, ¿no? Él, después de ser presidente, ¿no? Deja a su candidato oficialista, al abogado Juan Manuel Gálvez, con el cual después se distanciaron un poco políticamente, pero Carías continuó como caudillo, caminaba por las calles de Tegucigalpa tranquilamente, ¿verdad? Sin temor, cosa que no le hubiera pasado, por ejemplo, a otros caudillos conservadores, a Somoza o a Stroessner, ¿verdad? Creo que, o Pinochet, los hubieran linchado, ¿verdad? Pero Carías mermó, ¿verdad? Porque el Partido Nacional creo que ha sido bien interesante en ese sentido de que ha sabido de alguna manera crear otros caudillos y no centrarse solamente en una figura, y lo hizo en la figura de Juan Manuel Gálvez, que fue un hombre que era bastante carismático, que logró construirse su propio carisma. Le decían el hombre del puro, o el hombre el presidente de mangas en camisa, ¿verdad? Porque pues andaba mezclado entre el pueblo, vivía en una calle, en lo que ahora es la calle peatonal de Tegucigalpa, y se iba caminando a casa presidencial desde su casa, cosa que creo que raramente veríamos en el actual mandatario de la República, ¿verdad? Que tiene que ir de su casa a la casa presidencial en helicóptero porque tiene miedo de que lo puedan linchar, ¿verdad? Y otro evento importante, doctor, es el que se desarrolla previo a las elecciones, después de que, o para elegir al sustituto de Ramón Villeda Morales. O sea, hay un contexto importante e interesante ahí, de mucho temor incluso para el mismo Villeda Morales, porque quien encabezaba las encuestas, si no me equivoco, Modesto Rodas Alvarado, él era una persona que, a la cual pues las élites externas y las élites hondureñas y las mismas Fuerzas Armadas le tenían miedo, ¿no? Sí, yo creo que ese acontecimiento del golpe de Estado en 1963 marcó la historia política de Honduras hasta el presente. Parece que incluso que varias veces se ha repetido ese episodio. ¿Por qué? Porque el gobierno, el sexenio, en ese tiempo eran periodos de gobierno de 6 años, el sexenio de gobierno del presidente liberal Ramón Villeda Morales había sido relativamente progresista comparado, ¿no?, con la historia política de Honduras. Era un gobierno que había creado cierto bienestar social o políticas de bienestar social, como la creación del Instituto Hondureño de Seguridad Social, como el Código del Trabajo, como la reforma agraria, de modo que el candidato oficialista del Partido Liberal, el recordado Modesto Rodas Alvarado, el león del liberalismo le decían, que había sido presidente del Congreso, ¿no?, en ese gobierno, se decantaba como el candidato que iba a ganar las elecciones de 1963, pero de manera abrumadora. Y en su agenda política había manifestado que iba a radicalizar las medidas de beneficencia social para el país, lo cual había sido visto como un peligro de izquierda, decían los sectores conservadores de aquel tiempo. Un poco como la política que han
manejado el oficialismo en estas elecciones del miedo al comunismo, ¿verdad? De modo que los sectores más conservadores del Partido Nacional, en alianza con los militares, fraguaron el golpe de Estado del 3 de octubre de 1963, que entronizó por más de una década, por casi 2 décadas, a las dictaduras militares en el país. Se instauró un régimen de extrema derecha, casi fascista, cosa que creo yo se repitió en parte, por supuesto, en el año 2009, justamente contra el Partido Liberal. Así que ese golpe de Estado de 1963 contra Modesto Rodas Alvarado ha sido, creo yo, de los episodios que más retroceso democrático generó en la historia política de Honduras. Desgraciadamente no llevó al poder a Modesto Rodas Alvarado. Quizá hubiera sido interesante para la historia, ¿no? Conocer qué pudo haber hecho un candidato, o el candidato que era del ala de izquierda del Partido Liberal. Desgraciadamente nos contaron hoy que la casa donde residía en el centro Modesto Rodas Alvarado tomó un incendio en la avenida Cervantes, así que qué pesar para la familia de don Modesto Rodas Alvarado. Y cómo olvidar el contexto electoral de 2009, ese ambiente que culminó pues con, o mejor dicho, que llevó, porque culminar no culminó ahí, sino que más bien la situación se fue agravando cada vez más, que llevó al derrocamiento de Manuel Zelaya Rosales, ¿no? Sí, nuevamente se repitió, ¿verdad?, el mismo argumento político de que la propuesta de Mel Zelaya en el 2009 era convocar una constituyente para crear una nueva Venezuela o una nueva Cuba o Nicaragua. Se dio el golpe, ¿verdad? Y vimos y hemos sido testigos, ¿no?, de lo que ha pasado en esta última década, que es la construcción a todas luces, de un narcoestado, de un Estado fallido. Es un Estado fallido ya porque la política más atroz para la soberanía nacional, para la dignidad nacional, para la identidad nacional, fue aprobar mediante decreto legislativo la ignominiosa política de las zonas de empleo y desarrollo, las sedes, que es un Estado fallido, es crear un Estado fallido, es decir, ya no podemos gobernar este territorio, así que lo damos al mejor postor, ¿verdad? Todas estas riquezas que se ven en estos murales, ¿verdad?, la fauna, la flora, los recursos mineros, los recursos hídricos, mejor se los damos a precio de gallo muerto al capital extractivista internacional. Eso es un Estado fallido. O sea, los que nos dijeron en el 2009 que no querían una nueva Cuba o Venezuela, la dejaron peor que esos países, porque la convirtieron en una mercancía, ¿verdad? La soberanía la convirtieron en una mercancía. Así que creo que el golpe de Estado del 2009 fue peor que el de 1963, porque por lo menos los militares en los años 60 tenían un poco más de patriotismo y no vendieron nuestra soberanía, ¿verdad? Así es. Doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado, le agradezco mucho que hayamos podido hablar de este tema, y sabemos que en este contexto, en este momento en el que estamos, es muy importante para que todos conozcamos la historia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a UTV, y bueno, esperamos que las elecciones puedan realizarse de manera pacífica, que la gente salga a votar y que vote masivamente y que sean transparentes, que gane cualquiera de los 3 candidatos que se están postulando, pero que lo gane por la buena, que lo gane ética y transparentemente, ¿verdad? Así que a votar, y ojalá que todo salga como debe ser, en paz. Así es, por el bien del país. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa especial que hemos estado realizando en el marco de las elecciones generales 2021
con el ánimo de que todo se lleve en paz y en tranquilidad. Un mensaje que desde la misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras les estamos enviando a todos ustedes para que podamos desarrollar esta fiesta electoral en paz. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.